Ok, en esta oportunidad empezaremos una serie de videos respecto al tema de feedback o realimentación. Empecemos planteando el esquema básico de realimentación. Tenemos una ganancia, digamos, de lazo abierto. Comencemos con ese bloque. La ganancia de lazo abierto, o la ganancia A, es la ganancia que se ha visto, por ejemplo, en el tema de respuesta en frecuencia, ¿no? Es la ganancia que puede tener un emisor común, por ejemplo, un amplificador diferencial, un amplificador Miller, un amplificador con cascodo, un colector común, etcétera. Es la ganancia que se ha estado viendo ya en los circuitos anteriores. Pero ahora la novedad es esta. Si bien es cierto, siempre va a haber una fuente que va a proveer una señal de entrada XS. Esta fuente va a pasar por un comparador. El comparador va a alimentar el amplificador básico A, de ganancia A, y esto va a conducir a una salida XO, una señal de salida XO. Bueno, y esta señal va a cargar una carga, ¿no? Se va a agregar a una carga. Bueno, esta señal de salida XO, la novedad que se va a tener en este tema de realimentación, es que se va a muestrear y se va a amplificar por una ganancia beta. Bueno, este circuito que contiene esta ganancia beta se le denomina red beta. Y digamos, el circuito que se va a comparar, o la señal que se va a comparar con la señal XS de la fuente, la señal de feedback que se va a comparar, nos va a producir una señal de error XY. Ok. Este es el esquema básico de un circuito realimentado, ¿no? Con una ganancia estática, una ganancia de realimentación beta, una fuente, un mezclador se le llama, ya no se le llama comparador. Por ejemplo, comparador se denomina en sistemas dinámicos, por ejemplo, en control dinámico, por ejemplo. Pero en este caso, para el análisis de circuitos en microelectrónica, ese comparador se le denomina mezclador, ¿no? Ok. Entonces, este es el esquema básico del circuito realimentado. Y ya no tiene una ganancia A, sino que la ganancia del circuito realimentado será A entre 1 más A beta, que es una expresión ya conocida. Ok, donde 1 más A beta, por cierto, toda esta información estoy sacando del libro de Cedra y Smith, Circuitos microelectrónicos, así se llama el libro. Bueno, 1 más A beta se le denomina cantidad de feedback y A beta se le denomina factor de feedback. Ok, bueno, es importante conocer estas expresiones. Muy bien, pasemos a analizar, digamos, la ganancia de feedback. Nosotros teníamos antes una ganancia de lazo abierto de A. Sin embargo, aplicando realimentación tendremos una ganancia de A sobre 1 más A beta. Eso quiere decir que la ganancia se ha reducido en un factor de 1 más A beta. Bueno, eso no puede ser algo positivo para nuestro circuito, ¿no? Ya que eso va a reducir la amplitud de la señal de salida en un factor de 1 más A beta. Entonces, ¿para qué se aplica feedback si perdemos ganancia? Bueno, es que el feedback tiene varios beneficios y vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar realimentación? ¿Por qué se aplica realimentación? Ok, el primer beneficio que se tiene aplicando realimentación es la insensibilidad. ¿Y qué es la insensibilidad? Bueno, pasemos por ejemplo analizando un circuito emisor común, un amplificador emisor común con una entrada, una salida y una carga RC en el colector, ¿no? Como es un amplificador de emisor común. La ganancia del emisor común era esta, GM menos GMRC, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la ganancia
es igual, este valor de Gm es igual a la corriente de colector entre el voltaje térmico por RC, ¿no? Bueno, este factor lo que hace, bueno, lo que hace es que va a ser que la ganancia dependa de la corriente de colector, ¿no? La ganancia depende de la corriente de colector. O sea, si nosotros analizamos la ganancia del emisor común, de hecho la ganancia depende de la corriente de colector o de la corriente de polarización del transistor, ¿no? Si cambia esta corriente de colector de acá, si variamos esta corriente de colector, variamos la ganancia del circuito. Entonces, eso no puede ser conveniente para nuestro circuito, porque ya que si nosotros queremos, por ejemplo, una ganancia estática, ¿no? Nuestra ganancia puede variar con las condiciones externas que puede tener el transistor. Una corriente de polarización mayor, una corriente de polarización menor, la temperatura, etc. Entonces, si nosotros queremos hacer un diseño, por ejemplo, y estamos ofreciendo una ganancia, no podemos permitir que el circuito cambie por condiciones externas, cambie su ganancia por condiciones externas, ¿no? Entonces, ahí es donde se aplica la realimentación. ¿Y de qué forma la realimentación? Te preguntarás, ¿de qué forma la realimentación hace más insensible al circuito, a esos cambios, ¿no? Insensible a esos cambios que puede haber externos. Bueno, pasemos analizando la ganancia de feedback. La ganancia de feedback es A entre 1 más A beta. Si nosotros derivamos la ganancia de feedback respecto a la ganancia de lazo abierto, esto nos da 1 sobre 1 más A beta al cuadrado. 1 sobre 1 más A beta al cuadrado. Esa es la derivada. Pasamos la ganancia de lazo abierto a multiplicar, la diferencial de la ganancia de lazo abierto a multiplicar. Tenemos esto, diferencial de ganancia de lazo abierto sobre 1 más A beta al cuadrado. Listo. Esta expresión de acá, ¿qué quiere decir? A ver, si analizamos bien esa expresión, tenemos que si nosotros tomamos el diferencial de A como las variaciones que pueden haber en la ganancia, o sea, el diferencial de A son las variaciones que puede haber en la ganancia del lazo abierto, de la ganancia estática del amplificador, ¿no? En la ganancia del lazo abierto del amplificador. Son las variaciones, por ejemplo, del amplificador de emisor común debido a la corriente de polarización, a la corriente IC. Y el diferencial de la ganancia de feedback, bueno, es las variaciones que pueden haber, o digamos, la sensibilidad que puede haber en la ganancia de feedback. Pero podemos observar de esta expresión que la ganancia de feedback, digamos que la sensibilidad de la ganancia de feedback se ha reducido en un factor de 1 más A beta al cuadrado. O sea, la sensibilidad de la ganancia se ha reducido, o el diferencial de la ganancia, o sea, las variaciones que pueden haber en la ganancia, se han reducido en un factor de 1 más A beta al cuadrado. Eso quiere decir que el circuito se ha hecho más insensible, ¿no? Que las variaciones que pueden haber debido a causas externas van a ser reducidas por un factor de 1 más A beta al cuadrado, ¿no? Entonces, eso quiere decir esta expresión. Entonces, ya hemos demostrado por qué. ¿Por qué es que se reduce la sensibilidad, ¿no? O por qué el circuito se hace más insensible. Ok, sigamos. Un segundo beneficio del feedback es el aumento del ancho de banda. ¿Y cómo así? Consideremos el circuito, la ganancia del circuito en frecuencia. La ganancia del circuito en frecuencia puede modelarse como una ganancia estática y un polo, S sobre WH, ¿no? O un filtro esto de acá es, digamos, la ecuación, la expresión de un filtro pasabajas. Un filtro pasabajas. Con una frecuencia de corte de menos 3 decibelios de WH y una ganancia de AM, ¿no? De frecuencias medias. Ok, eso ya se ha visto en el tema de respuesta en frecuencia. Ahora, la ganancia de feedback en frecuencia, ¿cómo será?
Bueno, esto será A entre 1 más A beta, ¿cierto? Eso no cambia. Nada más que ahora lo vamos a analizar en frecuencia. Entonces reemplazamos la expresión que tenemos arriba. Uno más AM sobre 1 más S entre WH por beta. Y si nosotros operamos esta expresión, nos va a quedar de esta manera. AM sobre 1 más AM por beta sobre 1 más S entre WH por 1 más AM beta. Listo. O si no, esto es la ganancia, las frecuencias medias con feedback sobre 1 más S entre el polo por 1 más A beta. Vamos a ponerlo así. Eso quiere decir que el polo de este circuito se ha desplazado hacia la derecha en un factor de 1 más A beta. ¿No? Se ha desplazado a la derecha de un factor de 1 más A beta. Tenemos una mejora en el ancho de banda, ¿no? Tenemos una mejora en el ancho de banda. Porque el polo de feedback con feedback va a ser el polo de lazo abierto por 1 más A beta. Se mejoró el ancho de banda. Pero análogamente se puede mostrar también que el polo de baja frecuencia con feedback es el polo de baja frecuencia en lazo abierto sobre 1 más A beta. Eso quiere decir que si nosotros teníamos un polo de baja frecuencia ubicado, por ejemplo, aquí, el polo de baja frecuencia con feedback de lazo cerrado va a estar ubicado acá. Se va a desplazar hacia la izquierda en un factor de 1 más A beta. Y si nosotros teníamos un polo de alta frecuencia por aquí, WH, con feedback o realimentación, el polo se va a desplazar hacia la derecha en un factor de 1 más A beta. Con lo cual, el ancho de banda de feedback va a ser mayor al ancho de banda sin feedback, ¿no? O de lazo abierto. Ok, hemos ganado ancho de banda, ¿no? Hemos ganado ancho de banda. Se puede ver de las gráficas que se ha ganado ancho de banda, ¿no? Bueno, pero con la única, digamos, desventaja de que se ha perdido ganancia, ¿no? Una masa beta. Sin embargo, hay más beneficios que se puede obtener con el feedback. Uno de ellos es la inmunidad del ruido. Entonces, el tercer beneficio que se puede obtener es la inmunidad al ruido o la disminución del ruido. O también se conoce como la mejora de la relación señal a ruido. Vamos a ponerlo así, la mejora de la relación señal a ruido. Se mejora la relación señal a ruido. Eso lo vamos a dejar para el próximo video.